Bienvenida, maestra Jessica Vadillo Guzmán. La voy a presentar, me voy a tomar la oportunidad de presentarla. Ella es licenciada en Pedagogía y maestra en Educación por la Universidad Veracruzana. Desde el 2020 cursa el doctorado en Innovación en Educación Superior en el Centro de Investigación e Innovación de Educación Superior, el CIES, de la Universidad Veracruzana. Y en enero del 2006 se convirtió en la primera egresada de la licenciatura en recibir la medalla al mérito estudiantil por la Universidad Veracruzana, que se otorga a los graduados con excelencia académica. Ha sido profesora en los niveles de básico y medio superior y superior, específicamente en esta licenciatura, siendo directora de tesis de maestría y de licenciatura. En el 2011 realizó una estancia doctoral en el Instituto de Recherche pour la Développement, ubicado en el Centro de Populación y Development en París, en Francia, bajo la dirección del doctor Gerard, con financiamiento de CONACYT, y forma parte de la línea de investigación de políticas de educación superior del Instituto de Investigaciones de la UB. Es integrante del cuerpo académico de Educación y Equidad y cuenta con reconocimiento del perfil PRODEP vigente. Es profesora de tiempo completo de la Facultad de Pedagogía del Sistema Escolarizado de la región Jalapa, de la Universidad Veracruzana, y funge como enlace de internacionalización y coordinadora de la Academia del Quehacer Profesional de Orientación Educativa y Social. Es integrante de la Red de Cooperación e Investigación en Estudios Interculturales y de la Red Temática de CONACYT sobre Movilidades Académicas y Científicas. Cuenta con experiencia docente, como ya decíamos, en diferentes niveles, y además ha sido director y jurado de trabajo profesional de licenciatura y posgrado. Sus líneas de investigación son Educación y Equidad, Educación Superior Intercultural, Políticas en Educación Superior, Estudiantes Universitarios, Internacionalización, Innovación Educativa, etcétera, en las que ha publicado artículos de investigación, capítulos de libros y libros. Y además ha impartido numerosas conferencias. Pues, como siempre, Jessie, es un placer tenerte con nosotros. Ella es una de las expertas en pedagogía a nivel nacional, un referente en este ámbito, y además es una gran colaboradora con la que estarán dos de nuestros estudiantes actualmente del séptimo semestre de la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Veracruzana haciendo movilidad. Entonces, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que te hicimos correr un poquito en la mañana, pero gracias por tu tiempo y seguramente los estudiantes aprenderán mucho de ti. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Ruth Belinda. Siempre es un gusto poder participar con ustedes. Buenos días a todas, todos, todes quienes se encuentran en la sala. Agradezco muchísimo este espacio y, bueno, pues seguir fortaleciendo estos lazos de colaboración con la UPN Morelos. También me toca a mí como enlace de internacionalización estar ahí en contacto con sus estudiantes, sus compañeras que vienen para acá, para la universidad, y pues siempre es un gusto también poder recibirles. Esperamos que pronto también estudiantes de la UB se animen a irse a Morelos a hacer su movilidad para seguir fortaleciendo estos espacios. Y bueno, pues entiendo que se trata de un ejercicio, de un trabajo que estamos haciendo con chicos de nuevo ingreso, así que pues igualmente darles la bienvenida, ¿no? Siempre el inicio de un ciclo, de una nueva etapa de formación, pues es muy significativo, es muy importante. Y bueno, si hay también estudiantes que no sean precisamente de nuevo ingreso, pero que también están ya iniciando clases, pues también recordarles seguir adelante en este camino, en esta formación tan bonita que es la pedagogía. Bien, pues me voy a permitir compartir mi pantalla. Me dicen, por favor, si se ve la proyección. Ahí ya abrí el PowerPoint. Y ya nada más un poco ampliar. Ok, muchísimas gracias.
Bien, pues he preparado esta presentación para compartirles un poquito sobre, pues, sobre la pedagogía en general y a grandes rasgos también un poco de lo que implica la formación de licenciatura en pedagogía en la Universidad Veracruzana. Y bueno, le llamamos diversos escenarios. Formalmente hablamos regularmente de contextos, pero ¿por qué hablamos también de escenarios? Bueno, ya ustedes verán seguramente en algunas clases que cuando hablamos de pedagogía hay una discusión, pero yo creo que con el paso del tiempo, más que una discusión, tiene que ver como con dos elementos que se complementan. Hay un autor que es Imideo Nerisi, que escribió un libro muy importante que se llama Didáctica General. Y en ese libro nos plantea la cuestión de si la pedagogía es un arte o es una ciencia, ¿no? Y nos dice, tiene que ver con una ciencia porque tiene una metodología, tiene un objeto de estudio, tiene todo un conjunto de componentes instrumentales, metodológicos, teóricos, que nos van a orientar para el desarrollo de nuestras actividades. Pero además, la pedagogía también podemos verla como un arte. ¿Por qué? Porque nos implica una actitud, nos implica una disposición, nos implica construir, nos implica ser creativos. Por lo tanto, pensar en esos escenarios, pues nos implica también en cómo nos vamos posicionando como actores, ¿sí? De un proceso educativo que no puede desarrollarse solo en instituciones educativas como tradicionalmente lo hemos pensado, o como a veces también en los medios se nos vende la idea, ¿no? O las familias tienen esta visión más tradicional de que si estudiamos pedagogía, pues vamos a ejercer una actividad determinada y que en ello radica nuestro éxito solamente como profesionales. Entonces vamos a ver en esta conferencia que hay varios escenarios y ojo, cada vez más nuestro campo laboral se amplía y se amplía no solo en las modalidades presenciales, sino en otras modalidades, ¿no? Entonces, también aquí es muy, muy importante que tengamos esto presente. Bien, vamos a avanzar entonces en la presentación. Ya nada más les pediría que me avisen cómo vamos de tiempos. Por ahí sí, yo luego hablo mucho, me encanta hablar de la pedagogía, así que si me emociono y me voy pasando del tiempo, por favor alguien me indica que ya tenemos que ir cerrando. Bien, pues a modo de introducción, gracias. A modo de introducción, pues nuevamente la importancia de este momento en el que ustedes se encuentran. También aquí en la facultad estamos dando la bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso, estamos también con un curso de inducción y bien, pues la llegada a la universidad significa no solo una nueva formación profesional, sino una etapa de vida distinta. Y desde los trabajos que hacemos en cuanto a estudiantes universitarios, enfatizamos mucho la idea de la experiencia escolar, ¿no? A veces, si lo vemos solo como la trayectoria académica, lo que tenemos es un estudiante y una institución que solo se concentra en aspectos disciplinares, pero la universidad es mucho más. Entonces, por eso yo les ponía aquí una llave poderosa, porque para mí, desde mi formación en la licenciatura, la universidad significó y ha significado eso precisamente, una llave poderosa donde mi formación va abriendo muchas más puertas, ¿no? Y me permite hacer mucho más, capitalizar lo que voy aprendiendo, compartir con otros colegas, aprender de otros colegas, no solo de la pedagogía, sino de otras formaciones. Entonces, pues tienen ahora ustedes esa llave poderosa en sus manos. Les animo a utilizarla con paciencia, con pertinencia y a seguir adelante con su formación. Y bueno, en ese sentido, pues también es muy, muy importante que podamos conocer nuestro espacio y nuestra formación. Y por ello agradezco doblemente la confianza que depositan en mí para poder compartirles sobre la pedagogía y sobre su ejercicio y los espacios en los que se desarrolla. Bien, vamos a empezar hablando de la licenciatura en pedagogía y luego vamos a ver estos escenarios.
Y bueno, yo empiezo luego con esta imagen que a mí me gusta mucho, porque imaginen que esta es como nuestra escena cotidiana, no sé, en el taxi, en la calle, en el camión, ¿no? Y nos preguntan, ¿y pues qué estudia usted, no? Y uno bien emocionado dice, pues pedagogía. Y bueno, en mi caso, para maestra, ¿no? Casi siempre que alguien escucha pedagogía lo relaciona con, con ser maestro, con ser maestra. Y bueno, ya si uno se anima y dice, no, pero pues no solo es para ser maestra. Y entonces, me llegó un WhatsApp de mi mamá, ¿no? Y ya, no, le damos un poco la vuelta a la pregunta. Por eso es muy importante que conozcamos nuestro campo y nuestra carrera, ¿no? Constantemente las personas nos cuestionan sobre qué hacemos, a qué nos dedicamos, en qué vamos a trabajar. Hay gente que hasta nos dice, ¿y cómo cuánto gana un pedagogo? ¿No? En esta idea de valorar una formación a partir de los ingresos económicos. Luego vamos entendiendo que no se trata solo de un ingreso económico, sino de nuestro desarrollo humano, personal, profesional y la satisfacción también, sí, de poder tener un ingreso, mejorar nuestras condiciones de vida, las de nuestras familias, pero también ir creciendo como personas, que esa es la parte principal, porque nuestro trabajo va a ser con personas, a veces frente a frente, a veces mediado por alguna cuestión tecnológica, como estamos ahora en esta oportunidad, pero siempre trabajamos con y para las personas. Entonces, es muy necesario que conozcamos a qué se refiere nuestra formación. Y bueno, es cierto, uno de los campos de desarrollo profesional donde más recurrimos, pues es la docencia, ¿sí? Pero pedagogía es mucho más que ser docente. Y esa es una cuestión que tal vez incluso nosotros, cuando estamos ingresando a la carrera, tenemos que ir soltando esta idea, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé cómo ocurre allá, pero aquí a veces este semestre que empezamos clases, yo les pregunto a los chicos de nuevo ingreso, ¿y por qué eligió usted pedagogía? Y me dicen, porque quiero dar clases en preescolar. Porque quiero dar clases en primaria. ¿Sí? Y uno les dice, pues muy bien, pero ¿qué cree? Pues que pedagogía no le va a dar las herramientas específicas para trabajar en ese nivel, ¿no? Le va a dar un campo amplio de cómo diseñar, cómo organizar y demás. Si usted desea trabajar en preescolar, seguramente luego tiene que hacer un diplomado y demás, ¿no? Pero aquí vamos a trabajar en cuestiones mucho más amplias y en otros campos. Entonces, a veces también cuando llegamos a la carrera tenemos la idea de que vamos a ser maestros y que pedagogía es para ser maestros, ¿no? Otra cuestión que puede ocurrir es que no sepamos mucho qué es pedagogía, ¿no? Y entonces, pues, esta es como una cuestión interesante, porque por un lado, pues desconocer solo nos da una oportunidad, aprender, ¿no? Entonces, si yo no tengo claro qué es pedagogía, ¿no? Si alguien me dijo, pues, ¿por qué no estudias pedagogía y está aquí cerca, ¿no? No es tan caro, etcétera. Y yo dije, bueno, va a estudiar pedagogía. Si esas fueron mis razones, claro que son válidas, pero ahora hay que fortalecer nuestra identidad profesional y empezar a construirla. ¿Sí? No sé, a veces hay quienes llegan hasta porque allí van a estudiar sus amigas o su novio o novia de la prepa, me han contado. Entonces, pueden ocurrir muchas situaciones por las cuales llegamos a la carrera. Hay quienes llegan con todo un conocimiento, muy bien informados, con una orientación profesiográfica que recibieron al respecto y entonces saben que pedagogía implica mucho más, pero desafortunadamente en la mayoría de las instituciones de educación media superior de nuestro país, esto es, en los bachilleratos, la orientación educativa no tiene la fuerza ni se le da la importancia que merece. Y muchos de nuestros estudiantes de preparatoria no reciben esta orientación, por lo que a veces eligen carrera un poco a ciegas, ¿no? O un poco a partir de lo que escuchan, de lo que ven y demás. Luego vamos a ver que por eso también la orientación educativa como uno de nuestros quehaceres es súper importante.
¿sí? Entonces, pues hay que ir también nosotros pensando que la pedagogía es más que ser docente. Y si alguien llegó acá, porque también eso puede ocurrir, ¿no? Sin que esta fuera la carrera que representase su primera opción, les invito a conocer la carrera. Les invito a pensar en las posibilidades que les va a brindar y cómo, ¿se acuerdan que decíamos es una llave poderosa? Bueno, luego nos puede ir abriendo esas puertas hacia los campos profesionales que eran tal vez de nuestro primer interés y que luego pueden permanecer o irse modificando, ¿no? Cuando yo entré a la carrera, yo quería más bien estudiar algo que tuviera que ver con una ingeniería. Dije, bueno, ya estoy en pedagogía, luego, como a mí me encantan las matemáticas, dije, luego haré algo que tenga que ver con especializarme en enseñanza de las matemáticas, etcétera. Cosa que nunca hice, me seguí en la pedagogía, me encanta la investigación educativa, me encanta la orientación educativa y social, pero las fui descubriendo, ¿no? Y fui desarrollando ese amor por la carrera con el paso de los semestres y las asignaturas y gracias a mis profesores. Entonces, pues poco a poco podemos ir fortaleciendo. ¿Y qué creen? Ya no me especialicé en nada de matemáticas. Ahora mi doctorado tiene que ver con innovación en otra cuestión. Así que bueno, pues nuestros cariños también se pueden ir modificando y pedagogía les va a dar también esa oportunidad de conocerse mejor, ¿no? De ver en qué campo es donde tienen ustedes mayor afinidad, mayores herramientas, no solo interés, sino también habilidades y esas las van a ir desarrollando a lo largo de su carrera. Bien, les voy a contar un poquito sobre la licenciatura aquí en la Universidad Veracruzana, ¿sí? El objetivo en nuestra carrera tiene que ver con formar profesionales de la educación desde una visión holística. Cuando nos referimos al holismo, estamos hablando de una corriente teórica que nos lleva a ver a las personas que estamos formando como seres integrales. Y entonces no solo atendemos la dimensión de los conocimientos, sino que procuramos una formación integral que desarrolle también su lado humano, su lado espiritual, el autoconocimiento, la cuestión de la gestión emocional, ¿sí? Y esto nos implica la crítica, la reflexión, la colaboración y la innovación, ¿no? Por lo tanto, pues nuestro trabajo principal se centra en formarles para valorar procesos educativos y poder incidir en estos, ¿sí? A lo largo de la carrera, nuestros estudiantes se van a formar para fortalecer su identidad individual y social como pedagogos, pedagogas, para reflexionar sobre los problemas educativos de nuestros tiempos, ¿sí? Y poder generar propuestas, construir conocimientos. También favorecer la intervención en estos procesos educativos con responsabilidad social y optimizar el ejercicio profesional que tenemos para ir ampliando nuestro campo. Yo siempre les digo a mis estudiantes, cuando ustedes hacen una práctica, cuando se presentan ante una institución, sea una escuela, sea una asociación civil, cuando van al ayuntamiento a tocar la puerta para hacer un servicio social, ustedes le pueden dejar abierta la puerta a sus compañeros que van a venir de otras generaciones a partir de lo que hacen, ¿sí? De lo que proponen, a partir de su creatividad y de su desempeño desde un sentido ético. Y bueno, aquí es donde entra un conjunto de valores, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la facultad, estos son los valores que desde la misión estamos procurando que nuestros estudiantes desarrollen. La honestidad, la responsabilidad y compromiso, la sensibilidad y solidaridad, el trabajo en equipo, la justicia, el respeto, la tenacidad, la verdad, la inclusión y la autonomía. Hay una experiencia muy bonita que se llama ética profesional, donde luego les pedimos a nuestros alumnos, a ver, ya en la época que les está tocando vivir, estos y qué otros valores creen ustedes que necesitamos. Porque, ¿qué creen? Nuestro plan de estudios, pues es el 2016. Se puso en marcha en 2017 y saquen sus cuentas ya cuántos años pasaron. La realidad educativa y social de nuestro país es la misma de 2017 al 2024. La verdad es que no.
han cambiado muchas cosas. Bueno, ya hasta pasamos una pandemia, ¿no? Que nadie se hubiera imaginado, así como en los futuros del multiverso, ¿no? Nadie se hubiera imaginado que íbamos a tener una pandemia y nos tocó. Entonces, nuestros valores en la licenciatura se pueden ir adaptando también a las condiciones, ¿no? Que necesitamos desarrollar ahora frente a estos contextos y estos escenarios en los que nos vamos a desempeñar. Y bueno, aquí hay algunos. Les invito a revisar su plan de estudios y ver cuáles son esos valores que ustedes desde su carrera en la UPN tienen que fortalecer, porque es bien, bien importante. A veces cuando está uno en la carrera dice, pero ya cuando salga, ya voy a hacer tal cosa. No, para eso tienen ustedes este tiempo de formación. Por eso se llama formación, para que desde ya empecemos a trabajar en ello. Bien, esta es la misión que trabajamos desde la licenciatura en pedagogía aquí en la Veracruzana. Y fíjense cómo nos dice formar profesionales de la educación. Ojo, ¿ya se dieron cuenta? En ninguna parte dice vamos a formar maestros o vamos a formar docentes. Nos dice profesionales de la educación. Y esa es una cuestión más amplia, ¿sí? Porque quienes ejercemos la pedagogía somos eso, somos profesionales de la educación. Y les va a pasar, cuando vayan a ustedes a algún lugar, alguien va a levantar la mano y va a decir, pues aquí están los expertos de la educación. Y ustedes así como de, caray, pues soy yo, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas, las instituciones esperan que nosotros conozcamos sobre este proceso, ¿sí? Desde su diseño, desde su implementación, su evaluación, no solo pararnos frente a un grupo, sino tener un campo mucho más amplio de actuación. Y esta formación necesita un sustento, ¿sí? Aquí en la facultad decimos, bueno, un sustento, perdón, reflexivo, humanista, ¿no? Y tenemos todos los valores que ya vimos en la diapositiva anterior, los cuales, dice aquí, nos van a permitir desarrollar saberes teóricos, metodológicos y además capacidades críticas, creativas, para ser agentes de cambio. Fíjense lo que se espera de nosotros como profesionales de la educación y de la pedagogía, ser agentes de cambio. Por eso la idea de la innovación y la creatividad son muy, muy importantes, porque ustedes durante su carrera, en las prácticas, en las observaciones y cuando egresen, van a llegar a instituciones donde lo primero que hacemos es observar y luego diagnosticar, valorar, a ver qué ocurre aquí, qué problemas hay, ¿y cómo voy a hacer yo mi trabajo? ¿No? A veces mis estudiantes que tienen que ir a intervención llegan y me dicen, maestra, no sé cómo le voy a hacer porque ese grupo no para. Los niños nunca están quietos, ¿no? Luego hasta les ponen etiquetas y dicen, son hiperactivos, maestra. Y yo les digo, cuidado, ya hicieron un diagnóstico psicológico de esos niños, psicológico, médico, de salud, de antecedentes familiares, ya les hicieron una prueba, no, entonces usted no puede decir que tiene niños hiperactivos. Nada más tiene niños. Y recordemos cuando nosotros éramos niños, si nos quedábamos quietos en nuestro lugar. Entonces, vamos a llegar a espacios así, pero también vamos a llegar a espacios donde a veces no hay ni pizarrón, ¿no? Donde tenemos que dar una clase y nosotros preparamos algo usando tecnologías y no hay un proyector o no hay servicio de internet, ¿sí? Entonces, nuestra capacidad de agentes de cambio implicará poder trabajar en esos escenarios desde lo que tenemos, aprovechar y capitalizar nuestros aprendizajes, ¿sí? Y generar propuestas innovadoras. Nuestra formación como pedagogos nos implica eso. Yo puedo llegar a un lugar donde me dicen, no, pues aquí, ¿qué clase te dieron para observar? Orientación educativa. No, pero aquí en orientación educativa no hacemos nada. Los chicos la toman como hora libre. Es la hora que se ensaya la banda de guerra. Y uno se puede regresar muy triste y ponerse a llorar. O puede regresarse muy triste, ponerse a llorar y luego decir, a ver, ¿cómo le hago para ir transformando eso? Y para que la escuela comprenda que la orientación educativa y social es un campo bien importante
y todos los beneficios que le va a dar a su alumnado. Y cómo si la orientación educativa se fortalece, cambia la actitud, mejora la relación en la familia, podemos prevenir enfermedades, podemos prevenir adicciones y podemos tener personas más seguras de sí mismas y que pueden enfrentar retos y tomar decisiones sobre su futuro. Fíjense, todo eso hace la orientación educativa y social, ¿sí? Pero si yo no me visualizo como agente de cambio, pues voy a regresar y le voy a decir a mi maestra, ¿sabe qué, maestra Jessie? Pues no, mejor me voy a cambiar de escuela porque ahí no hay orientación educativa, ¿sí? En vez de ver eso como una oportunidad para desarrollar mis habilidades. Entonces, vamos a llegar a espacios que no van a ser los que soñamos, los ideales, incluso a veces los que la misma facultad o escuela nos está diciendo que deberían ser. Pero ahí es precisamente donde nuestro trabajo cobra un sentido. Bien, les voy a platicar muy rápidamente cómo se organiza nuestro plan de estudios, ¿sí? Tenemos 4 áreas propiamente. Hay un área básica que tiene que ver con una formación inicial. La Universidad Veracruzana tiene algo que funciona como un tronco común entre todas las carreras, donde los chicos llevan algunas, aquí les llamamos experiencias educativas, ¿sí? Que son comunes a todas las carreras. Y luego ya tenemos la iniciación a la formación específica de pedagogía. Luego tenemos experiencias educativas del área disciplinar, obligatorias y optativas, y están organizadas en algo que llamamos quehaceres profesionales. Luego hay un área que se llama terminal, ¿sí? Donde trabajamos con experiencia recepcional y servicio social. Y hay un área electiva donde nuestros chicos pueden elegir actividades deportivas, musicales, de cultura general. También se pueden formar en cuestiones relacionadas con cuidado del ambiente, con sostenibilidad, con la cuestión de género, la perspectiva de género, cultura de paz, derechos humanos. Y bueno, ahí los chicos eligen libremente qué es lo que van a cursar. Y nuestro programa tiene un total de 381 créditos a partir de la organización que se dispuso para el último plan, que es el 2017. Voy a pasar muy rápido aquí, nada más es para que se den una idea como de qué vemos, ¿no? De qué es lo que estamos trabajando. Este es el área que les decía que es común para todos, la que está en amarillito. Las otras son las de iniciación a la disciplina. ¿Se acuerdan que les decía, procuramos una formación holista? Entonces, pues tenemos la parte social y la parte humana, que consideramos muy, muy importante. Y bueno, luego están los quehaceres profesionales, estos que les hablaba, que son ya el área disciplinar, donde nuestros chicos se van a formar en docencia y mediación pedagógica, gestión y administración educativa, TIC y pedagogía, procesos curriculares y proyectos socioeducativos, orientación educativa y social e investigación educativa. Y se acuerdan, les decía cómo el contexto nos hace ir pensando en cómo tiene que ir adaptándose nuestra carrera, porque en la siguiente actualización de nuestro plan de estudios, casi puedo asegurar que ya no se va a llamar TIC y pedagogía, porque ahora ya no solo tenemos tecnologías de la información y la comunicación, tenemos herramientas digitales, tenemos inteligencia artificial, tenemos muchos otros recursos que sí derivan de las tecnologías, pero que implican una cuestión más amplia. Entonces, fíjense, es nuestro quehacer más pequeñito, ¿sí? Pero a como vamos, seguramente en el siguiente plan de estudios tendrá mayor campo, ¿no? Para efectos de la formación, tendrá mayor espacio en el plan de estudios. Y bueno, hay un área de formación terminal que implica 70%, que ya debemos haber cubierto esos créditos, ¿no? Anteriores del quehacer profesional, y hay un espacio de proyecto pedagógico e intervención donde los chicos hacen un diagnóstico, generan una propuesta de intervención y la desarrollan,
y por supuesto lo que les decía de ética profesional, experiencia recepcional, que es donde optan por una modalidad de titulación, y el servicio social, que en el caso de la Universidad Veracruzana implica 480 horas y 6 meses de duración. Y bueno, aquí tenemos lo que ya expliqué del área de formación de elección libre. Bueno, yo eché un ojito, bueno, luego tenemos los quehaceres profesionales, aquí se los puse un poquito más en grande porque tal vez en las diapositivas anteriores no se ven muy bien, pero bueno, los pongo acá porque me interesa que luego comparen un poco con lo que es su plan de estudios. No para decir, este es mejor o este no, no, más bien para que observemos la diversidad, porque podemos ser profesionales de la pedagogía, pero a veces nuestras instituciones hacen énfasis en algunas cuestiones en particular, ¿sí? Y eso pues es bien importante porque implica que la formación está también relacionada con lo que a nivel regional y estatal se considera como prioridades, ¿sí? En nuestro caso, como la carrera de pedagogía se imparte en 4 regiones a lo largo de Veracruz y en el sistema de enseñanza abierta, por eso ven ustedes esta diversidad de quehaceres profesionales. Y bueno, luego tenemos este que es su programa de la licenciatura en pedagogía. Y bueno, yo aquí veía como las similitudes, ¿no? Por ejemplo, la importancia que tiene en el caso de ustedes la orientación educativa, la comunicación educativa, ¿no? También la investigación, el currículum, la parte, por ejemplo, aquí de gestión y organización de instituciones, que en nuestro caso sería el quehacer de gestión y administración educativa. Entonces, pues tenemos muchos espacios en común, ¿no? Y yo creo que precisamente por eso es bien importante. Ahora yo estoy participando con una conferencia, pero hacia los próximos meses tenemos algunos eventos y voy a coordinarme con sus profesores para que ver si hacemos como un conversatorio donde ustedes puedan intercambiar, donde sus compañeros puedan intercambiar sobre sus profesión, su formación. Creo que puede ser muy interesante. Y bueno, estas son las líneas de formación inicial y campos de formación y trabajo profesional que tienen ustedes para su plan de estudios, ¿no? Fíjense cómo la parte de currículum, pues ahí coincidimos también, orientación educativa, proyectos, ¿no? Que para nosotros también es bien importante que nuestros alumnos aprendan a desarrollarlos, docencia, ¿no? También nosotros tenemos docencia y mediación pedagógica y comunicación educativa, que creo yo que tiene que ver con este intermedio como con lo que es específicamente comunicación, pero también cómo lo llevamos al aula y pues ahí entra también todo el campo del uso de tecnologías y demás. Y bueno, a nivel nacional existen diferentes instituciones, ¿no? La UNAM quizás la de mayor renombre, pero la UPN, la Veracruzana, otras instituciones ofrecen también la carrera. Y a nivel internacional también tiene otros campos, ¿no? Por ejemplo, hace poco nos tocó hacer una equivalencia de una chica que estudió en la Universidad Santiago de Compostela de España. Y veíamos, y se nos hizo muy, muy interesante, por ejemplo, que ellos tienen intervención pedagógica en la criminología. Y yo decía, wow, eso se me hacía súper, súper interesante, porque al menos nosotros en la UB no lo hemos explorado, ¿no? Pero ellos trabajan mucho con el pedagogo en los reclusorios y todos estos espacios. Entonces, ahí es bien, bien interesante también. Fíjense, es otro campo de desarrollo profesional, ¿no? Que tal vez ni siquiera nos pasa por la cabeza, pero que existe. Y bueno, si alguien dice, yo ahora estoy en Morelos, pero luego quiero irme al extranjero a una maestría o a trabajar, pues ahí podemos también ampliar nuestro campo. Y bueno, en todos los casos, pues nuestra carrera impacta en distintos escenarios, contribuye a la atención de diversos problemas y necesidades, ojo, no solo del ámbito educativo. Yo creo que esa es una de las bondades y fortalezas más fuertes, más bonitas de nuestra carrera, que nuestro trabajo impacta en muchos espacios. ¿Por qué? Porque en la escuela a veces solo recibimos el efecto de lo que ocurre en nuestra sociedad.
Por eso cuando nuestros alumnos hacen proyectos educativos, pues esos proyectos tienen que ver con mejora del cuidado del ambiente, con regresar a alguna práctica tradicional, revitalizar una danza tradicional de nuestra región, con propuestas de construcción de la paz y todas estas cuestiones, pues porque es justo lo que observamos hoy como necesidades. Y bueno, pues también yo creo que a través de nuestro ejercicio podemos tener un impacto mucho más global, ¿no? Para trabajar desde estas cuestiones, a mí me gusta mucho esta Mafalda y luego utilizo mucho referencias a Mafalda en mis presentaciones. Y bueno, pues tristemente Mafalda siempre nos dice, pues el original es un desastre, ¿no? Hay muchos problemas. Volteen a ver todas las problemáticas que hoy enfrentamos. Fíjense, pensemos en el problema del feminicidio. Una realidad muy cruda en nuestro país y presente en todos los estados, ¿no? En Veracruz, en las últimas semanas, ha ido en aumento la desaparición de mujeres, por ejemplo, y de mujeres jóvenes sobre todo. Y nosotros decimos, y yo desde la pedagogía, ¿qué puedo hacer para incidir, ¿no? Y que los feminicidios a lo largo del tiempo empiecen a disminuir o a lleguen hasta erradicarse, ¿sí? Bueno, ¿qué construimos en la escuela, ¿no? La cultura de paz, por ejemplo. Educar en la equidad de género, podemos hacer proyectos comunitarios, ¿no? Llevar propuestas a las colonias, a los ayuntamientos para trabajar en esta perspectiva de género, dar pláticas a las familias, a las mujeres, a los hombres, ¿no? Para ir visualizando una forma distinta de relacionarnos entre mujeres y hombres, ¿sí? Los derechos, hablar de los derechos de las mujeres, de las infancias. Fíjense, hoy podríamos hablar de los derechos también de las personas de la tercera edad, de las personas con discapacidad, de los derechos de quienes hablan una lengua distinta al español, que en nuestro país tenemos muchas lenguas originarias. Entonces, ahí tenemos espacios para incidir, ¿se fijan? Pensar también, pues, en nuestros derechos humanos, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones nos implican, y así podemos pensar en otros problemas, ¿no? Donde tal vez yo puedo decir, ay, pero ¿yo qué voy a hacer como pedagogo para que eso se acabe? No, claro que podemos hacer mucho, ¿sí? Tenemos espacios fuertes de incidencia, desde la investigación, ¿no? A veces llegamos a instituciones donde nos dicen, no, aquí ese problema no existe. Cuando hemos aplicado aquí en la facultad encuestas sobre discriminación y racismo y acudimos para pedir permiso para aplicarlas, nos dicen, ¿racismo? No, ¿cómo creen si somos una carrera de humanidades? Pues, ¿qué creen? La investigación educativa nos permite detectar ese problema, ¿sí? Y luego generar propuestas. Entonces, ahí tenemos un campo importante, ¿sí? Para poder trabajar y, como dice aquí, pues construir en comunidad. Desde este lugar común que tenemos, que es la pedagogía. ¿Qué podemos hacer en el campo del currículum? Yo puse aquí un conjunto de preguntas, ¿sí? ¿Qué se enseña en las escuelas y en otros espacios formativos? ¿Qué se enseña? ¿Quién elige lo que se enseña? O sea, cuando tenemos un currículum, ¿quién elige qué se va? ¿Por qué, por ejemplo, ahora ya no hablamos de matemáticas, español, historia y hablamos de proyectos en educación básica, en educación media superior? Hablamos de proyectos que integran distintos saberes a partir de ejes articuladores, ¿no? Eso tiene que ver con la nueva escuela mexicana y si no se la han aprendido, se la aprenden para el lunes, por favor, porque es bien importante conocer sobre el marco de la nueva escuela mexicana. ¿Bajo qué marcos de referencia se construye? ¿Sí? ¿Y cómo se evalúa? ¿Cómo y quiénes evalúan los alcances del currículum y sus resultados? Pues, ¿qué creen? Cuando terminen ustedes su formación de pedagogos o antes,
ya van a poder responder a estas preguntas. Y es más, ustedes en algún ejercicio van a poder decidir qué se enseña. Porque a veces nos invitan, maestra, vamos a diseñar un programa de una licenciatura para tal cuestión. Necesitamos pedagogos. Ah, ahí entramos, ¿sí? ¿Y cómo lo elegimos? Ah, necesitamos todo este marco teórico de referencia, conocer el contexto, conocer las instituciones, a quién va dirigido, etcétera. Y luego aprenderemos a evaluar. Hay muy distintos modelos. Entonces, nuestra carrera nos va a permitir no solo dar respuesta a estas preguntas, sino ser actores, ser los agentes que tomen estas decisiones en términos curriculares, ¿sí? Nuestra formación nos capacita en ello. Claro, seguramente va a requerir, cuando sea una cuestión muy especializada, que entren otros profesionales. Si a mí me dicen, maestra Jessie, necesitamos que nos apoye para diseñar una maestría en educación nutricional, pues yo puedo tener una parte, pero necesitaré expertos en nutrición para trabajar en la otra. Necesitaré médicos, necesitaré trabajadores sociales. Entonces, ahí tenemos esa construcción del currículum desde nuestra carrera. Pero siempre en estos procesos, lo ideal es que quien vaya al frente sea un profesional de la pedagogía, porque nosotros aprendemos cómo hacer ese diseño curricular y luego podemos dar orientaciones para la didáctica. Esto es, aquí hay un plan de estudios, ahora, ¿cómo lo implementamos? Ah, ahí entramos nosotros, ¿sí? Ya sabemos cómo lo vamos a implementar, ahora se va a dar en un semestre, en 2 semestres, tenemos semestres o tenemos cuatrimestres o tenemos trimestres. Ah, entonces empezamos a aplicar nuestros conocimientos de planeación didáctica, ¿sí? Cuando los maestros en educación básica entran en shock porque les dicen, ya no se va a evaluar por bimestres, ahora vamos a tener trimestres, ¿quién creen que es el profesional que puede entrar para hacer esa propuesta de cambio en la planeación didáctica? Pues nosotros, quienes estudiamos pedagogía. Porque no se trata solo de decir, ah, tengo 7 temas, tengo 7 semanas, uno por semana. No, hay saberes que requieren más tiempo, que requieren saberes previos, que requieren tales cosas y entonces tenemos que ir haciendo ajustes. Eso lo aprendemos nosotros y somos los expertos en ello, ¿sí? Y bueno, hoy hablamos también de diseño instruccional, que tiene que ver con el diseño que se hace para estos espacios que no son presenciales, sino que nos movemos en ambientes virtuales y demás. Entonces, también aquí nosotros tenemos que ir a la cabeza, claro, de la mano de un tecnólogo, ¿no? De alguien que se encargue de esta parte, pero también siempre considerando nuestra formación desde pedagogía. El currículum tiene distintas modalidades, ¿no? Van ustedes a aprender en la carrera que hay un currículum formal, el que enseñamos en la escuela. Hay un currículum no formal, eso que aprendemos mientras aprendemos y que a veces no hay intención de que se aprenda, ¿no? Aquí, por ejemplo, mis alumnos ya aprendieron que pues tienen, no sé, 10 minutos como tolerancia, pero puede haber un maestro con el que pueden tener 15 minutos y les da más chance, ¿no? Eso es currículum no formal, ¿sí? Nadie tiene la intención de que se aprenda, pero se aprende. Y también hay currículum en el caso de la educación informal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se promueve en redes sociales? ¿Sí? En redes sociales también están ocurriendo hoy procesos educativos. Lo queramos o no, nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿sí? Adultos, personas de la tercera edad, están aprendiendo a través de las redes sociales. ¿Y qué están aprendiendo? ¿No? Piensen acá en estas preguntas, ¿qué se enseña? Y cambiemos la palabra escuela por redes sociales. ¿Qué se enseña en las redes sociales? ¿Quién elige lo que se enseña? Hoy yo entro a ver perfiles de las personas y ya no dice soy estudiante, soy maestro, soy tal, dice creador digital. Wow, o sea, eso implica que cualquiera puede hacer ese diseño.
pues pareciera que en redes sociales sí, ¿no? Y vemos a mucha gente hablando de muchos temas. ¿Desde qué marcos de referencia? ¿No? Hace poco veía una nota de una asociación de psicología que decía, cuidado, hoy hay muchas personas hablando de desarrollo emocional sin tener una formación en ese campo. ¿Cuál es su marco de referencia? ¿Sí? ¿Cómo se evalúa? ¿Quiénes evalúan los alcances y los resultados? ¿No? ¿Cuál es el resultado de que nuestros niños de 3, 4 años se sepan las canciones de Peso Pluma y las escuchen sin ninguna control, censura ni explicación al respecto? ¿No? Claro que están aprendiendo algo, ¿sí? Por eso no es de extrañarnos que cuando les preguntamos hoy, ¿qué te gustaría hacer cuando crezcas? Ay, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser influencer, yo quiero ser tal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están aprendiendo en las redes sociales que eso es algo valioso. Entonces, ahí tenemos un espacio también para incidir en el campo de lo informal. Y se cruza con proyectos educativos. Cuando fue la pandemia, muchos estudiantes pues no tenían un espacio para desarrollar un proyecto y los hicimos a través de Facebook. Creábamos grupos cerrados en Facebook o creábamos páginas y allí se promovía un currículum que tenía que ver con aprender sobre cierta cuestión. Ahí montamos nuestros proyectos educativos. Ahora montamos algunos proyectos educativos, vamos a las instituciones, vamos a las escuelas a veces y les decimos, también va a haber una página de Facebook y la gente es feliz porque le encanta Facebook, ¿no? Entonces ahí tenemos, o Instagram, entre los más jóvenes, ¿no? Los Instagram, que tienen esta fuerza. Bueno, decíamos, puede ser en el campo presencial, virtual, en línea, mixto, híbrido. Su formación y su desempeño ya no va a ser solo en un aula, ¿sí? O frente a un grupo de personas. Vamos a poder estar, como ahora, mediados por una pantalla, o ya hay casos donde hay un holograma del profesor, ¿sí? Donde combinamos formas de aprender. Entonces, la comunicación pedagógica se da hoy en múltiples lenguajes, no solo en términos de los idiomas, sino de los contextos, los escenarios, los espacios y demás. Entonces, este campo del currículum es muy fuerte en nuestra formación y nosotros somos los expertos, ¿sí? Siempre que alguien quiere diseñar un programa, diseñar un curso, diseñar un taller, organizar una presentación, ahí tenemos que estar como profesionales de la pedagogía. La orientación educativa y social. La orientación educativa y social es un campo muy importante. Ya lo decía yo hace un momento, no tiene la importancia en las instituciones, en la gran mayoría. Por eso a veces, hasta en las escuelas particulares, lo ponen como un plus, ¿no? Y también tenemos departamento de atención psicológica y orientación educativa. ¿Por qué? Porque muchas escuelas públicas no lo tienen, pero es un proceso muy valioso. Entonces, otra vez, ahí nosotros somos los expertos. En el caso de la licenciatura en pedagogía en la Universidad Veracruzana, reconocemos estas áreas. Luego las carreras van priorizando algunas. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con proceso enseñanza-aprendizaje y acción tutorial. Y aquí entra tutoría, rendimiento académico, estrategias de estudio, mejora de condiciones de estudio, motivación para el estudio, ¿sí? Atender la reprobación, capacitar a maestros, capacitar a padres y madres de familia o tutores, todo eso entra allí, ¿no? Prevención y desarrollo, prevención y atención y canalización de personas con adicciones, con problemas de autoestima, de motivación a nivel personal, el adecuado manejo emocional, el manejo de nuestras emociones, ¿sí? Todo esto entra aquí en esta parte, hábitos alimenticios, ¿no? Y recuerden, sobre todo la orientación educativa es un área en donde vamos a requerir el trabajo con otros profesionales, porque puede llegar a mí una chica con baja autoestima
y yo la puedo tratar sobre autoestima. Pero su baja autoestima implica que está perdiendo peso porque dice que para ser bonita necesita ser delgada. Ah, entonces requiere un nutriólogo, porque ahí hay un trastorno alimenticio. Necesito un médico que valore su condición. Entonces, nuestra carrera requiere del trabajo colaborativo con otros profesionales de otras áreas para poder dar una atención especializada y que sea pertinente. La orientación académica y profesional, ese es el área de la orientación más famosa. Cuando la gente dice orientación, dicen, ah, sí, para elegir carrera, ¿no? Como con pedagogía para ser maestro. Pero ya estamos viendo que la orientación es también un campo más amplio. Pero sí, la orientación académica y profesional nos lleva a decirle a una persona, de acuerdo a sus intereses, habilidades y actitudes, primero que los conozca, ¿sí? Que se conozca, y luego que tome una decisión sobre lo que quiere estudiar. Y le orientamos, ya que el estudiante nos dijo, ah, pues yo quiero estudiar animación digital, ah, pues le decimos en qué consiste la carrera, cuánto tiempo se lleva, más o menos cuánto cuesta, en qué instituciones se da, qué se requiere para estudiarla, etcétera, ¿no? Porque alguien puede decir, ah, yo quiero hacer animación digital, y yo le digo, ah, muy bien, la UNAM tiene un área de artes donde se estudia, una universidad en Guadalajara y tal, pero los programas cuestan alrededor de 8,000 pesos la licencia por año, ¿no? Entonces, yo le tengo que decir eso al estudiante para que el estudiante pueda valorar si va a poder trabajarlo o no lo va a poder trabajar, ¿va? Entonces, esa parte es muy, muy importante. Y finalmente, la atención a la diversidad y la educación inclusiva. Esto es, cómo hoy tenemos aulas diversas, ¿sí? Cómo atendemos las diversidades de orientaciones y preferencias sexuales amorosas, las identidades étnicas, las identidades en cuanto a condiciones de vulnerabilidad de nuestro alumnado, ¿sí? La cuestión de discapacidad, la inclusión es mucho más que atender a la discapacidad, implica atender a grupos de distintas condiciones, ¿sí? Los estudiantes con aptitudes sobresalientes. Entonces ahí tenemos todo un conjunto que nos lleva a educación inclusiva y atención a la diversidad. Y aprender también otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, lengua de señas mexicana, ¿no? Puede ser un ejemplo. Bien, los proyectos educativos, ¿no? Ya un poco me he adelantado a esto, pero también observen cómo todos estos campos se entrelazan. No es que estén peleados, no es que sean específicos, ¿no? Sino que podemos entrelazarlos. Decíamos, podemos hacer proyectos educativos en distintos temas, ¿no? Observar, dar un abordaje crítico, también aprender a resolver conflictos, ¿no? Generar estrategias de cultura de paz. Aquí yo pongo algunas cuestiones, ¿no? La no discriminación, la convivencia. Y esto lo podemos trabajar en las aulas, pero también lo podemos trabajar en las comunidades, ¿no? En nuestra colonia. Hay muchas convocatorias para proyectos, convocatorias de organismos internacionales que nos dan hasta financiamiento y que creen, pues a veces se declaran desiertas porque las instituciones no participamos. Entonces yo puedo generar mi proyecto y quizás el semestre que viene sale una convocatoria. Ah, lo perfecciono, me reúno con mi equipo y postulamos. Y podemos obtener un financiamiento para trabajar nuestro proyecto y llevarlo a cabo, ¿sí? Aquí yo les puse un ejemplo de un proyecto que tenemos de vinculación. Lo llevamos a algo que es la Feria Internacional del Libro Infantil, del Libro Universitario, perdón. La FILU, que organiza la UB, tiene una sección infantil y juvenil. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un taller de derechos humanos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos algunos de los dibujos que hicieron los niños a partir fue un taller para infancias, a partir de los temas que trabajamos. Y algo que fue
también bien bonito fue que participaron los papás, bueno, algunos papás, algunas mamás. Aquí en la foto vemos a un pequeño y a su mami. Entonces, nuestro trabajo como pedagogos nos permite, a ver, ¿qué necesitamos para diseñar este taller? Ah, pues ahí entra el campo del currículum. Necesité saber sobre diseño, ¿sí? Necesité saber sobre un tema prioritario para las infancias, informarnos y formarnos sobre derechos humanos. La CNDH, aquí como comercial, que yo no trabajo para la CNDH, ni me da regalías, pero tiene todo un conjunto de cursos de acceso abierto. Entren a la página de la CNDH, pongan en Google CNDH cursos y hay muchísimos cursos en temas de derechos humanos que son gratuitos, que les dan una constancia y que les permiten entender mejor muchas cuestiones que luego vemos en la carrera, ¿sí? Hay cursos sobre atención a la discapacidad, sobre género, sobre derechos humanos de infancia, de pueblos indígenas, ¿no? Que son hoy temas prioritarios en la agenda nacional. Y bueno, tal vez en sus proyectos o en su documento recepcional se animan ustedes a trabajar sobre una de estas cuestiones. A veces lo vemos muy a lo lejos, pero el tiempo se les va a pasar volando. Así que entre más pronto empiecen a formarse, mucho mejor. Bien, también podemos hacer proyectos pensando en el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, desde nuestra formación profesional, para generar conciencia social y, bueno, favorecer esta vinculación con perspectiva crítica. Fíjense que tradicionalmente desde la universidad, la vinculación ha implicado muchas veces que la universidad lleve servicios, ¿no? Por ejemplo, tenemos una carrera de medicina. ¿A qué hace la universidad? Una brigada de médicos. Y entonces los médicos van y ofrecen consultas. Esa es una cuestión que se llama en la vinculación extensionismo, ¿sí? Porque llevamos lo que hay en la universidad afuera. Pero también podemos generar una vinculación con un sentido más crítico y entonces ir, ver qué problemas hay y generar propuestas, en nuestro caso educativas, ¿sí? Para incidir en esa problemática. En una experiencia educativa que se llama Proyectos Formativos en el Ámbito Comunitario, hace unos semestres, los chicos fueron a una colonia que está aquí enfrente de la facultad y ubicaron que había mucha basura en las calles. Entonces pidieron que se hiciera una junta de vecinos, le explicaron a los vecinos que ellos iban de pedagogía, que querían hacer un proyecto, hicieron un diagnóstico, trabajaron todo un conjunto de cuestiones, ¿sí? Y el resultado fue calles más limpias, generación de conciencia, carteles digitales, porque se acuerdan que les decía yo, se van a mover en otros espacios. Esta colonia tiene un grupo, ¿sí? En Facebook, y bueno, allí constantemente los chicos subieron elementos como para una campaña digital. Entonces, fíjense cómo hay otras cuestiones que se pueden hacer. Recuperación de áreas para niños o recuperación de áreas verdes, ¿no? Ahí está la educación para la sustentabilidad y eso también nos corresponde desde la pedagogía. Entonces, fíjense cómo ahí tenemos distintos campos y pueden estar también relacionados con nuestros intereses. Bueno, yo les decía la formación, por ejemplo, en lengua de señas mexicana, ¿no? Estas son imágenes de la visita que tuvimos el semestre pasado. Él es el doctor Euluce da Costa, Rodríguez da Costa, viene de una universidad de Brasil y vino a México porque en México tenemos mucho adelanto en el manejo de lengua de señas en las escuelas. Entonces, nos dio una capacitación y luego fuimos a hacer observaciones a escuelas. Aquí están en una escuelita que es de aquí de Veracruz. Y en la universidad tenemos una carrera aquí mismo en la facultad que se llama Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. Aquí está él platicando con estudiantes sordos. Entonces, fíjense cómo también nuestra carrera nos va a ir representando nuevos retos, ¿no? Yo, por ejemplo, ya empecé a aprender lengua de señas mexicana porque no la he aprendido, pero me pueden llegar estudiantes que sean personas sordas
Y el derecho de la persona sorda es educarse en su propia lengua, el derecho de todos. ¿Y qué creen? La lengua de las personas sordas es la lengua de señas mexicana. Esa es su lengua materna. Entonces, es muy importante que nos formemos también en esos espacios, en estos temas, ¿sí? Bueno, y bueno, hay otros espacios que son menos tradicionales, ¿no? Yo les pongo aquí la pedagogía hospitalaria, la andragogía, la promoción de la lectura, la promoción de la equidad de género, el trabajo comunitario, el trabajo mediado por tecnologías, ¿no? Por ejemplo, el Consejo Puebla de Lectura tiene todo un programa de bibliotecas comunitarias. No sé si hay algo similar en Morelos. Aquí en Veracruz no existe, no se ha echado a andar, pero ellos nos han invitado a capacitar a sus mediadores de lectura, porque sus mediadores de lectura son personas de la comunidad que deciden asumir la responsabilidad de echar a andar la biblioteca comunitaria. Entonces nos llaman a pedagogía y nos dicen, ¿saben qué? Necesitamos que capaciten a nuestros mediadores de lectura, que les enseñemos a diseñar un programa de promoción de lectura, a elegir las lecturas adecuadas de acuerdo a la edad de los niños, ¿no? Claro que eso lo vemos porque llevamos psicología evolutiva y sabemos cómo van cambiando los niños, su forma de pensar y demás con la edad. Y luego, cómo ir avanzando en un programa de promoción de lectura, qué tipo de actividades hacer un plan de trabajo. Todo eso ustedes lo van a aprender en la carrera, ¿sí? Y eso implica entonces, pues que vamos a ir trabajando sobre estos temas. Y bueno, yo puse aquí estos temas, por ejemplo, les decía en la pedagogía hospitalaria, pues es un campo muy, muy importante hoy en día. Hay muchas personas que están en los hospitales, principalmente infancias, y que tienen que dejar de asistir a la escuela porque reciben un tratamiento que implica pasar más tiempo en el hospital. Bueno, ahí entran nuestros estudiantes de pedagogía, ¿sí? Hacemos vinculación, hacemos convenios con ciertas instituciones públicas, sobre todo, y reciben a nuestros alumnos, y nuestros alumnos brindan acompañamiento educativo a estos estudiantes, ¿sí? Claro, también les organizan el Día del Niño y la Niña, les hacen alguna celebración, trabajan mucho desde la pedagogía lúdica y todo esto fortalece estos elementos que nos llevan a estos campos de formación. Entonces, es muy, muy importante que tengamos claro, pues, cómo vamos avanzando en todos estos procesos que tienen que ver con la pedagogía llevada a otros espacios, ¿sí? No solo en un aula, en un salón. Nuestro ejercicio está en muchos otros espacios no tradicionales o no convencionales y en otros temas, ¿sí? Y bueno, pues ya voy a ir cerrando. La pedagogía, decimos entonces, pues es una formación profesional con sentido social, con pertinencia y que como ya vieron ustedes, se adapta a los nuevos contextos y escenarios, ¿sí? Nos vamos adaptando. Nuestra carrera no se puede quedar atrás. Podemos compararla con el trabajo de los médicos, ¿sí? O sea, yo no puedo llegar al doctor y decirle, oiga, doctor, creo que tengo COVID, y que el doctor me diga, ¿y qué es eso? ¿No? El doctor tiene que estar capacitado en su época y saber qué es la enfermedad, qué implica formarse para su tratamiento. Hoy en día nos ocurre con el uso de herramientas digitales, ¿sí? Con la inteligencia artificial, que muchos maestros de pronto tenemos muchas resistencias al respecto, ¿no? Pero están allí y hay que afrontar ese reto. Y esto nos implica, pues, ampliar nuestras dimensiones de formación y también de ejercicio profesional. La forma en la que capitalizamos nuestra formación, pues nos va a ir generando esos nuevos espacios, ¿no? A veces llegan egresados y nos dicen, maestra, estoy trabajando en tal lugar, ¿no? Y uno dice, órale, no imaginé que tuviéramos egresados en ese espacio. Ah, pues sí los tenemos. Ahí están ellos innovando, ahí están ellos desarrollando su ejercicio profesional con creatividad.
Y bueno, pues yo cerraría con eso. Les agradezco mucho la escucha, estoy atenta a sus preguntas, a sus dudas, a sus comentarios y bueno, pues invitarles a disfrutar este camino que inician en la pedagogía, a formarse continuamente en temas que vayan complementando la formación precisamente de la pedagogía y pues a tener los ojos bien abiertos ante los nuevos retos y todos estos escenarios en los que podemos incidir y podemos desarrollar nuestro trabajo, hacer posgrados, hacer proyectos. Tienen ustedes ahora todas esas posibilidades a través de su formación universitaria. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Le damos un aplauso a la maestra. ¿Hay alguien que tiene una pregunta? ¿Compañeros tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? No todos. Entonces, ¿quieres comentar algo? Sí, por favor. A mí me pareció muy interesante la parte de pedagogía hospitalaria. ¿Alcanzas a escuchar? Sí. Ya que realmente sí desconocía y siendo enfermera sí desconocía mucho que hubiera esta ciencia en la parte hospitalaria. Se me hace una buenísima opción para poder desempeñar un poquito más parte de las tareas que uno ya tenemos. Muy bien, me parece muy interesante. ¿Alguien más? ¿No? Era un ámbito que no tenían como contemplado, ¿no? Y en México realmente es un área muy nueva, ¿no? El tema de la pedagogía hospitalaria. Hay algunos, en el caso de Morelos, algunas primeras iniciativas, como el Hospital del Niño Morelense, tiene un aula de hospitalaria, pero no así en todos los espacios. Creo que ahí podemos innovar. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Sin miedo, pedagogía implica hablar mucho y participar muchísimo. Una pregunta. ¿Qué esperaban ustedes cuando pensaron en elegir pedagogía? Yo me entrevisté con algunos de ustedes cuando querían ingresar. ¿Qué pensaban? ¿Qué era pedagogía? Ser profesor y ya, ¿no? Ser maestro. Incluso algunos se acercaron conmigo y decían, no estoy segura si de maestra de preescolar o de primaria. Y yo les decía, pedagogía no es ser maestro. Entonces, ¿qué más se llevan de la presentación? ¿Una pregunta, alguna duda? Pues Jessy, como sabrás, son el primer día, el primer horario, pero sin duda, pues todo lo que nos planteas aquí realmente es el panorama general de la licenciatura. Yo creo que nos abres una perspectiva más amplia y pues te agradecemos muchísimo esta disposición de tiempo para participar con nosotros, para que también los estudiantes vean otras perspectivas e incluso qué se hace en otras universidades, y eso nos abre la posibilidad de continuarse formando e incluso de seguir pensando en estos acercamientos, en estos espacios que nos da la virtualidad. Sí. Yo quisiera comentar un poco con la compañera que preguntaba sobre pedagogía hospitalaria, bueno, que comentó que no conocía esta área. Fíjense que aquí en Jalapa, que es donde yo estoy, no, si vamos a los hospitales, no es que exista un área precisamente de pedagogía, ¿no? En el CECAN, que es el Centro Estatal de Cancerología, que está aquí en la ciudad, hay un espacio que le llaman educación, ¿no? Educación para la salud. Y ahí es donde nuestros estudiantes aprovechan ese espacio, ¿no? Para incidir, para insertarse con sus propuestas. Los chicos llevan sus propuestas de cómo trabajar.
les decía, por ejemplo, a veces es acompañamiento educativo. No sé, por ejemplo, una niña que estuvo internada 3 meses y la escuela le dijo, bueno, pues te vamos a mandar tareas, ¿no? Y pues ahí las vas haciendo. Ah, bueno, ¿qué hizo un equipo de pedagogía? Desarrollar un programa de acompañamiento educativo para que esta niña no se atrasara en sus clases en la escuela. Y cuando regresa, pues ya está capacitada para hacer sus exámenes, para toda esta cuestión. También en esa misma área hay otros chicos que han hecho proyectos, les decía yo, de la pedagogía lúdica, ¿sí? Y lo que hacen es, pues que, bueno, si pensamos, por ejemplo, en el SECAN, donde a veces, pues desafortunadamente ya tenemos pacientes en etapas muy avanzadas o a veces hasta en etapa terminal, pensemos en que alguien que está en el hospital y más en esas condiciones, pues no siempre tiene la motivación. A veces son personas que no tienen ganas ni de sonreír, ¿no? Entonces, nuestros alumnos desarrollan proyectos de pedagogía lúdica. Lo lúdico implica juegos, ¿no? Una pedagogía donde aprendemos a través del juego, ¿sí? Y entonces, eso no solo lleva conocimientos, chicos, eso también lleva esperanza. ¿Sí? Nuestro trabajo también puede incidir en esa parte. Por eso yo les decía que ahí nuestro quehacer es bien valioso y es muy bonito, porque también podemos incidir desde ese marco de cómo trabajamos también con las personas en su desarrollo humano, en motivarles, ¿no? Luego los chicos regresan, cuando terminan, le piden a los niños, a sus familias que les hagan pues alguna evaluación, alguna nota, y siempre es muy satisfactorio leer cuando dicen, gracias, me hiciste reír en medio de la adversidad. Gracias, no me perdí mis clases, puedo regresar a mi escuela, ¿no? Ahí tenemos aspectos bien, bien valiosos. Y no es que la institución les dé siempre todos los recursos tampoco, ¿no? Los chicos solicitan apoyo, hacen alguna actividad, utilizan sus propios recursos, procuramos no usar materiales invasivos o altamente contaminantes, ¿no? Trabajamos mucho con materiales que pudimos reciclar o reutilizar más bien, precisamente para que la institución no nos diga, ay, pero eso nos va a salir muy caro, ¿no? Sino que vean ese espacio de trabajo. Lo mismo cuando vamos a las colonias, lo mismo cuando vamos a otros lugares. Entonces, el desarrollo de proyectos es hoy por hoy un aspecto bien, bien valioso y ustedes pueden llevarlo al aula en la institución educativa o a cualquier espacio que se imaginen, incluso espacios virtuales, ¿sí? Entonces, pues bueno, yo les agradezco muchísimo. La maestra, la doctora Ruth Belinda, siempre le digo Belinda, la estimo mucho, le tengo mucho cariño y también mucho respeto a su trayectoria profesional. Es alguien a quien también como profesional yo admiro y reconozco. Ella tiene mi contacto, cualquier cosa, alguna duda, algo en lo que ustedes consideren que podemos apoyarles, pues estamos ahí siempre con mucho gusto de poder colaborar y de poder trabajar con ustedes, sugerir tal vez alguna bibliografía, pues ahí estamos para acompañarles. Muchas gracias. Y gracias, Belinda, y a la UPN Morelos por la invitación. Muchas gracias. Bueno, de manera virtual, le hacemos entrega a la maestra Jessica Vadillo Guzmán de la constancia correspondiente por haber impartido la conferencia magistral denominada Los diversos escenarios para el ejercicio profesional de la pedagogía, dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso a la licenciatura en pedagogía, 5 de agosto de 2024, firma el maestro Aroldo Aguirre Cuences, titular de la unidad 17A de la UP. La haremos llegar y esperamos llevarla próximamente en persona hasta Jalapa. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, ha sido un gusto. Bueno, pues gracias, hasta luego. Hasta luego, chicos, y mucho éxito.